Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Hoy voy a hablaros brevemente de los zodíacos egipcios. Es un tema del que ya tendremos tiempo de hablar con mayor profundidad más adelante. Los horóscopos antiguos son muy valiosos para la cronología. Se pueden datar en base a la teoría astronómica contemporánea. Puede haber varias soluciones astronómicas, pero con frecuencia suele haber solo una solución en los límites del intervalo de tiempo histórico. Entonces se obtiene la fecha exacta del horóscopo. La idea de utilizar la astronomía para la datación de documentos antiguos ya la conocían Joseph Scaliger y otros cronólogos de los siglos XVI al XVIII. Sobre quién fue Scaliger y cuál fue su labor os hablo en uno de mis anteriores vídeos que os aconsejo que veáis. Por eso los falsificadores de la historia podían utilizar y utilizaban esta idea. Puesto que las fuentes escritas, como podemos comprender, fueron editadas en los siglos XVII y XVIII, la información astronómica contenida en ellas también pudo ser falsificada, especialmente si esto no requería un gasto excesivo de tiempo y fuerzas, como por ejemplo en el caso de los horóscopos inscritos en las crónicas. En los siglos XVI y XVII los astrónomos ya conocían bien los periodos de rotación de los planetas y podían calcular los horóscopos para cualquier fecha preestablecida, incluso hacia el pasado. Por esto tiene sentido apoyarse únicamente en aquellos horóscopos que, con poca probabilidad, pudieron ser calculados en los siglos XVI al XVIII con el objetivo de falsificar el pasado. Desde este punto de vista, un horóscopo tallado en el techo de un antiguo templo es más fiable que un horóscopo incluido en un manuscrito antiguo. ¿Por qué? Pues evidentemente porque es mucho más fácil escribir algo en un pedazo de papel que lo otro. Se trata de una actividad puramente de oficina, y precisamente a ella se dedicaron los falsificadores. Por eso, desde el punto de vista de la datación independiente, los horóscopos de las fuentes escritas no son de especial interés. En particular, en lo que se refiere a los antiguos horóscopos griegos, recopilados en el famoso libro Horóscopos griegos de Neugebauer y Van Hoosen. Veamos ahora unos cuantos ejemplos de zodíacos egipcios. En el templo egipcio de Dendera existen unas representaciones llamadas actualmente zodíaco redondo y zodíaco largo. Los intentos de los astrónomos de los siglos XIX-XX de encontrar en la antigüedad soluciones que se adecuasen a los horóscopos representados en estos zodíacos no tuvieron éxito. A ellos se dedicaron de manera infructuosa unos científicos tan célebres como Laplace, Fourier, Letron, Viet y Helm. El resultado fue que cesaron las búsquedas de soluciones astronómicas. Actualmente, en base a la cronología scaligeriana, el propio templo y los horóscopos que contiene son datados del año 30 a.C. y de los años 14 al 37 después de Cristo. Sin embargo, esta datación no resiste la crítica. Resulta que sí hay soluciones astronómicas exactas. Dendera es una pequeña ciudad de Egipto al norte de Tebas, a orillas del Nilo. Junto a ella están las ruinas de la antigua ciudad de Tenteris, con los restos de un gran templo. Veamos algunos antiguos dibujos realizados por los artistas franceses de Napoleón durante su expedición en Egipto a finales del siglo XVIII. Estos valiosos dibujos son testimonios y documentos importantes, puesto que muestran el estado de los monumentos egipcios a finales del siglo XVIII. Es decir, aquel momento en el que las tropas y la artillería de Napoleón pasaron combatiendo por el lugar. Son como una especie de fotografías, entre comillas, de Egipto en la frontera de un nuevo siglo. Evidentemente no se trata de fotografías como tales, pero los pintores de Napoleón reprodujeron aquello que vieron con mucho detalle. En esta imagen vemos un arco medio destruido, tras el que se ve el acceso norte, el principal, al templo de Dendera. Todas las edificaciones están muy derruidas. Para comparar, aquí tenéis una supuesta reconstrucción del templo realizada por los mismos artistas. Lo que veis ahora es el aspecto de la parte trasera del gran templo de Dendera. Así lo vieron los pintores de Napoleón cuando los combates se extendieron al lugar y las unidades de retaguardia pudieron entrar en Dendera. Es evidente que la destrucción del templo no se debe únicamente al paso del tiempo. Ya sabéis, artillería, pólvora, zapadores. Estas fotografías del templo de Dendera son relativamente recientes. En el techo del gran templo de Dendera se han conservado unas composiciones zodiacales en bajorrelieve. El tamaño del zodíaco redondo es de unos 2,5 por 2,5 metros. La imagen que veis ahora es un dibujo copia de este zodíaco redondo realizado por los artistas de Napoleón. Se encuentra recogida en la obra titulada Descripción de Egipto, compuesta por los arqueólogos y pintores que acompañaron a las tropas de Napoleón y por orden personal de este mismo.
Esta fotografía que veis del zodíaco redondo fue hecha en el año 2006 en el Louvre, donde se encuentra hoy en día. En su lugar original, en el templo, hay una copia. Estas dos fotografías muestran más de cerca algunas partes del zodíaco. En ambos zodíacos se representan planetas en forma de figuras humanas, dispuestos en las constelaciones de cada zodíaco. De esta manera, tenemos ante nosotros dos horóscopos que pueden ser datados de manera astronómica. Este acontecimiento único, es decir, horóscopos en un templo antiguo, suscitó un gran interés entre los astrónomos. Sin embargo, como ya he dicho, las investigaciones mostraron que desde el pasado remoto hasta el siglo III después de Cristo, los planetas no formaron en el cielo una configuración como la que se representa en los zodíacos de Dendera. Entonces, los astrónomos declararon que los bajorrelieves son pura fantasía, no relacionada con el cielo real. Los posteriores intentos de datar astronómicamente los zodíacos cesaron. Ninguno de los astrónomos continuó, sin dudar de la veracidad de la cronología scaligeriana de Egipto, los cálculos hacia el presente, más allá del siglo III después de Cristo. Los intentos de un descifrado más detallado del zodíaco redondo comenzaron hace tiempo. Las constelaciones zodiacales están perfectamente representadas. Es más, apenas se diferencian de aquellas que se presentan, por ejemplo, en los mapas astronómicos de Bayer e incluso en los tratados de astronomía de los siglos XVIII-XIX. El enciclopedista y científico ruso Nikolai Alexandrovich Morozov propuso un descifrado parcial del zodíaco redondo e intentó datarlo. La idea de Morozov era sencilla pero revolucionaria. Si la combinación necesaria de planetas no tuvo lugar antes del siglo III después de Cristo, entonces es necesario continuar los cálculos para épocas más cercanas a nosotros. Morozov realizó cálculos hasta el siglo XIII y encontró solo una solución astronómica para su descifrado, 15 de marzo del año 568. En 1992 hubo un nuevo intento de datar el zodíaco redondo por parte de los físicos moscovitas Kellin y Denisenko. Obtuvieron la fecha del 22 de marzo, calendario juliano, de 1422. En 1999, un nuevo descifrado parcial y una nueva datación del zodíaco redondo, y en base a otras ideas, fueron realizados por Tatiana Nikolayevna Fomenko. Su resultado, o bien 15 de marzo del año 568, o bien 22 de marzo de 1422. La respuesta final, obtenida por los matemáticos Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre del proyecto científico Nueva Cronología, y Gleb Vladimirovich Nosovsky, en el año 2001, la descubriréis más adelante. Al identificar las figuras de ambos zodíacos con los símbolos astronómicos habituales hoy en día, se siguió el siguiente método. Las figuras de los zodíacos se compararon con las imágenes de las constelaciones y los planetas conocidos hoy en día en base a las cartas estelares medievales. Pues resulta que en los zodíacos de Dendera se utiliza una simbología prácticamente idéntica. Los planetas se representan con figuras humanas, como caminantes con callados o bastones. Prácticamente de la misma manera se representaban los planetas en algunos libros astronómicos europeos. Los planetas se muestran como viajeros que se mueven por el cielo. Por ejemplo, Marte es un guerrero que camina con un escudo y una espada en su mano alzada. Antiguamente se creía que había 7 planetas, es decir, los conocidos hasta aquella fecha, más el Sol y la Luna. En algunos casos, la identificación de las imágenes con los planetas no supone ninguna complicación. Por ejemplo, la representación medieval del planeta Júpiter a menudo remarcaba que era un dios tronante. Era el dios supremo de la mitología romana. El símbolo de Júpiter es la corona real. Las representaciones medievales del planeta Saturno a menudo lo mostraban como un dios de la muerte, sobre todo en la mitología romana. La imagen astrológica estándar de Saturno es un hombre con la guadaña de la muerte en sus manos. El signo astronómico medieval de Saturno eran la hoz y la guadaña. La identificación del dios egipcio Anubis con Saturno se describe, por ejemplo, en los trabajos del egiptólogo alemán Heinrich Brooks y del investigador de las religiones escocés James Fraser. Anubis, el dios de la muerte, casi siempre se representaba con unas puntiagudas, largas y ligeramente dobladas orejas de chacal. En el zodíaco redondo así es como está representado, por ejemplo, Saturno. Detrás de la constelación de Virgo y debajo de ella vemos dos figuras masculinas con una media luna sobre la cabeza. Una de ellas con un cayado, la otra con una gran guadaña. Ninguna otra figura de dicho zodíaco tiene tal atributo. La constelación de Virgo está representada absolutamente igual que en los mapas astronómicos medievales, como una mujer con una espiga en una de sus manos. De hecho, la estrella más brillante de esta constelación se llama precisamente Espiga. Como acabo de decir, la figura de Saturno tiene cabeza de chacal. Hay muchas imágenes egipcias que muestran a Anubis acompañando a las personas al inframundo.
Por cierto, estas imágenes se asemejan mucho al conocido tema cristiano del juicio final, muy popular en el arte. Vemos una figura sentada sobre un trono y que juzga. En ambos casos hay una gran figura sentada en un trono a modo de juez, un libro o un listado con los nombres de los muertos y una balanza para decidir el destino del alma juzgada. Es decir, las imágenes egipcias pueden ser consideradas como ilustraciones evidentes del apocalipsis cristiano. ¿Y si todas esas representaciones egipcias fuesen realmente imágenes cristianas medievales? Pero no adelantemos acontecimientos todavía. Esto ha sido todo por hoy, mañana más. Muchísimas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.